Saludos estimados alumnos, bienvenidos a esta tercera clase de sistema de frenos, donde continuaremos analizando los componentes del sistema de frenos y comenzamos. Y bueno, ya en las clases anteriores vimos tipos de válvulas, vimos también el booster y la bomba de frenos. Ahora vamos a entrar con el sistema de frenos de disco, que normalmente se ocupan en la parte delantera del vehículo. El sistema de discos es un sistema muy potente y muy eficaz. Y se ocupa en la parte delantera debido a la gran capacidad de frenado que tiene y gracias a que tiene una capacidad de respuesta rápida y óptima. Y por otra parte también es muy potente debido a que en la parte frontal se encuentra el mayor peso del vehículo, contemplando que trae el peso del motor, que básicamente es un peso considerable dentro del peso total del vehículo, y bueno, pues también es el que va al frente y tiene pues mucha energía cinética cuando el vehículo se encuentra en desplazamiento y gran inercia. Entonces por eso necesitamos unos frenos potentes en la parte de enfrente. ¿Cuáles son los componentes del sistema de frenos de disco? Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí la guía de caliper. En este caso, este caliper es un tipo de caliper flotante, y tiene estos pernos o estas guías que van a hacer que este caliper se deslice hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo el desgaste de las balatas. El espacio de inspección, los calipers tienen esta ventana para en su momento poder visualizar el desgaste de las balatas. Tenemos el caliper como tal, que es todo esto, que es una mordaza, una especie de mordaza, la cual pues rodea el perfil del disco para posteriormente presionarlo con ayuda del pistón. La válvula de purga o el purgador, es un tapón o un conducto donde se afloja y se aprieta en, y se utiliza para purgar el sistema de frenos, es decir, para liberar el aire que se encuentre acumulado en el interior de las líneas. Recordemos que el aire es en este caso el peor enemigo del sistema de frenos. ¿Por qué? Porque el aire, como sabemos, se puede comprimir. Entonces, al momento de pisar el freno, la presión no se distribuye de manera eficaz en el sistema de frenos debido a que esas burbujas se comprimen y esa presión, bueno, pues se desperdicia. Se desperdicia mucha presión y posiblemente los frenos no alcancen a tener la fuerza necesaria para frenar las ruedas. Entonces es recomendable, obviamente, cada que se les da mantenimiento al sistema de frenos o cuando se cambia el líquido o cuando se hace una reparación mayor en el sistema de frenos, pues cambiar el líquido y obviamente purgarlo con ayuda de esta válvula. Y cada rueda tiene un purgador. Todos los sistemas hidráulicos tienen purgadores. La cubierta del pistón, es decir, pues se puede decir que es el habitáculo donde se desliza el pistón. Más adelante lo vamos a ver. La manguera flexible, esta es la manguera que viene del tubo de frenos y debe ser flexible porque, como sabemos, esta rueda, eh, debido a las condiciones del terreno, pues se está subiendo, bajando y aparte está rotando debido a que es la que da dirección al vehículo, entonces debe ser flexible. Y obviamente la manguera pues también está diseñada para soportar esos trabajos. La pastilla de frenos es de un material de fricción pegado a una placa metálica. Tenemos aquí la balata, que es el elemento friccionante que va a estar en contacto con el disco. Cabe mencionar que este es un disco ventilado, el cual tiene estos espacios entre cada flanco del disco con la intención de disipar el calor excesivo, disipar el calor que se produce durante la frenada. Esto ayuda a refrigerarlo y evitar cristalizaciones o falta de adherencia en el sistema de frenos. Las ranuras de ventilación disipan el calor más rápidamente que un disco macizo o un disco sólido.
tenemos el disco de freno, el cubo o la masa de rueda. Aquí tenemos el cubo, que es donde van alojados los valeros que realmente sostienen al disco y obviamente al vehículo. Y tenemos aquí el cubrepolvo o tapacubos. Esa sería, digamos, la descripción de nuestro sistema de frenos visto desde un punto externo. Vamos a entrar más a fondo para ver cómo trabaja. Y bueno, tenemos aquí ya una sección transversal de cómo funciona. Y bueno, tenemos los mismos componentes. Tenemos el disco de frenos, tenemos las pastillas o balatas también. Aquí están. Tenemos una de cada lado. Tenemos la mordaza. Tenemos los birlos, el cubo, pastillas, las zapatas o las placas metálicas, el caliper y la válvula de purga o el purgador. Aquí está. Este es el purgador donde, bueno, pues se va a aflojar y se va a apretar para liberar el aire en el sistema. Tenemos el cilindro y el pistón. Este es el pistón que se desliza hacia, en este caso, hacia la izquierda por efecto de la presión, que está en este caso de color amarillo. Tenemos los retenes. Ahorita pasamos a ver cómo funcionan los retenes. El retén de pistón se ajusta a las ranuras del pistón del caliper, la cubierta del pistón, la manguera flexible. El indicador de desgaste roza el disco y produce un rechinido cuando la pastilla llega al límite de desgaste. Tenemos aquí las balatas con avisador. Tenemos aquí la imagen de cómo se ve un sistema de frenos cuando no se está aplicando fuerza o presión. Y bueno, tenemos aquí todo el sistema, las pastillas, el cubo, el caliper, el pistón, el tubo de frenos del cilindro maestro, el retén. Y para mayor claridad se amplifica el espacio entre las pastillas del disco de freno. Es decir, aquí hay una luz muy mínima de aproximadamente unas 3 milésimas de pulgada de separación. Básicamente están a casi nada de tocarse. Y la presión aquí, bueno, pues no existe, entonces por consecuencia el pistón no está generando presión sobre las balatas. Pero al momento de aplicar presión sobre el sistema, bueno, pues el líquido presiona al pistón, el pistón se desplaza y aprieta al disco. Y las balatas rozan contra el disco, y lo presionan y lo frenan, debido a la fricción que hay entre ambas partes, entre balatas y disco. El cilindro maestro envía la presión al líquido de frenos para empujar el pistón y las pastillas contra el disco. Ok, entonces bueno, pues así es como funcionaría nuestro caliper en el sistema de frenos. Y bueno, tenemos aquí un despiece del elemento del caliper. Y bueno, vamos a comenzar por este lado, que es el portacaliper. Esta es la base, una base fija que va sujeta a la masa. Tenemos los pernos de guía, es donde se va a desplazar, se va a deslizar nuestro caliper. Estos son los pernos de guía, debido a que es un caliper flotante. Bueno, pues estas van a ser las guías que van a hacer que se deslice hacia la izquierda o a la derecha. Tenemos las balatas o las pastillas de freno, también se le conoce como pastillas de freno, que de hecho es un nombre correcto porque pues balatas son las de la parte trasera, aunque también, bueno, pues se les llama balatas a las delanteras solamente por costumbre, ¿no? Tenemos estas lainas o estas laminitas que nos ayudan a reducir ruidos, en las balatas, al igual que estas guías. Nos ayudan a que se deslicen más suavemente. Y bueno, pues son unas especies de lainas que evitan los ruidos. De este lado tenemos el caliper como tal. Este es el caliper.
o mordaza, tenemos estos tres elementos que son muy importantes, que es el pistón y sus dos retenes. Este es un retén, un O-ring de plástico, que es el que evita que se fugue el líquido de frenos dentro del cilindro. Y tenemos este cubrepolvo, que igual es como una segunda cubierta, que evita que el polvo se ensucie el pistón y bueno, lo vaya deteriorando. Tenemos acá la manguera, que viene de la línea de frenos, y aquí tenemos el purgador, que va en esta área. Y bueno, esos serían los componentes más importantes. Posteriormente tenemos los tornillos de sujeción y pues nada más. Continuamos. Tipos de caliper. Bueno, vamos a tener caliper tipo fijo. En este caso normalmente son fijos los que tienen cilindros de ambos lados o pistones de ambos lados. Obviamente son elementos que generan mucha más presión en los frenos, y se ocupa normalmente en vehículos pesados, en vehículos o de alto desempeño, como vehículos deportivos o superdeportivos, ya sea de 2 o de 4 pistones. Estos son los que utilizan los calipers tipo fijos, es decir, no se mueve, este caliper no se mueve, está completamente fijo en la masa. Posterior tenemos el caliper de tipo flotante, que es este que a través de estos pernos que tenemos aquí, bueno, pues se va a desplazar hacia la izquierda o la derecha, dependiendo la fuerza del pistón, dependiendo el desgaste de las balatas, y también nos ayuda a que, digamos, de manera automática, debido al giro y vibración o oscilamiento del disco, pues tienda a separar las balatas. Eso es bueno porque ayuda a empujar las balatas hacia afuera cuando no se está generando presión, y digamos que se libere el disco y gire libremente. Lo que nos conviene es que al momento de no pisar el freno, el disco no quede presionado. Es lo que se busca, que realmente no haya fricción en un estado libre, debido a que si quedara presión acumulada aquí, o las balatas no regresaran, o este cilindro, este pistón no regresara, pues se quedaría ligeramente frenado el disco, que llega a pasar que se quedan frenados debido a la corrosión dentro del pistón, pero eso lo vamos a ver cuando entremos a ver líquido de frenos. Pero sí llega a pasar que se atascan. Posteriormente tenemos caliper deslizante, que es este, que solamente tiene un perno que únicamente llega hasta la mitad de la sección. No lo atraviesa por completo como este, sino que nada más se atornilla hasta esta mitad, pero aún así, bueno, hace la función muy parecida al del flotante. Y también son prácticos, normalmente este se ocupa en camionetas de carga, y este se ocupa en carros pequeños, en carros, bueno, familiares pequeños, de no más de unos 2000 kilogramos de peso. Aquí tenemos otra imagen donde nos representa cómo es el caliper o la mordaza. Aquí se ve claramente. Tenemos aquí el pistón en el interior del cilindro. Tenemos los pernos deslizantes, las lainas para que se desplace la balata. Y cabe mencionar que el pistón en su interior es hueco. Y nuevamente, bueno, pues aquí se ve cómo es la mordaza de tipo flotante. En este caso quiero que vean que todo lo que está de color amarillo, pues es completamente fijo. Todo lo que está de color amarillo es fijo. El caliper, que en este caso está de color gris, es el que se va a deslizar. Y de hecho aquí se ve el pasador o el perno. Y aquí se ve como hay una especie de buje que se va a deslizar sobre el pasador, sobre el perno, obviamente en función del desgaste de las balatas y del sistema de frenado. Tenemos la presión hidráulica que entra y empuja nuestro pistón, el pistón empuja la balata y la balata comprime al disco.
Entonces, bueno, pues nuevamente ahí está para que se entienda cómo funciona el sistema de discos. Tenemos aquí un elemento muy importante que es el pistón. Estos pistones se reemplazan, se cambian, algunos se llegan a romper. ¿Por qué? Porque hay algunos que son de metal y hay otros que son de plástico. Entonces el plástico con el paso del tiempo se deteriora, se rompe, se fractura. Entonces algunos son de Kevlar y entonces también bueno, pues se van deteriorando. Entonces esta refacción se vende en cualquier refaccionaria y se le llama repuesto de cilindro y cilindro. Y bueno, este empaque que vemos aquí es muy importante. Es muy importante porque ese empaque básicamente rodea al pistón y lo presiona como una especie de liga. Lo presiona con la intención de no dejar pasar el líquido de frenos que está en el cilindro o en esta cámara. Entonces hay una separación mínima entre el pistón y el cilindro, una separación de milésimas de pulgada, muy pequeñita, pero básicamente no significa que por eso no se fugue el líquido de frenos. Entonces, para evitar que se fugue el líquido de frenos por la pared del cilindro, pues se le coloca un retén o una liga, que es esta de color negro, y bueno, va a servir como anillo retenedor y va a evitar que el líquido de frenos se fugue hacia el exterior y la presión pues no se fugue. Y vamos a tener dos especies de retenes. Uno es el retén principal, el retén de líquido de frenos, y el segundo es el cubrepolvo, este cubrepolvo que va ya en el extremo final del pistón, el cual va a ayudar a que el polvo del medio ambiente, la tierra, el lodo, las impurezas o el mismo desgaste o material desgastado, pues entre al pistón y lo ensucie, lo deteriore y empiece a crear desgaste en su movimiento. Entonces vamos a tener dos, el retén principal y el cubrepolvo, y va uno antes y uno después. El cubrepolvo va hasta el final. ¿Qué más? Bueno, esos serían los elementos que conforman el pistón y sus retenes dentro del cilindro. Muy importante. Ahora, como les comentaba, cuando el líquido de frenos ya está muy deteriorado, como este pistón es de metal, es de fierro, al igual que todo el caliper es de metal, pues se llega a oxidar, y se atascan, se oxidan y se atascan, y entonces este pistón que vemos aquí, ya no regresa, ya no se mueve, ya no se desplaza, se queda atascado debido a la cantidad de óxido tan elevado que hay en su interior. Entonces lo que hay que hacer es desarmar, limpiar, reemplazar empaques, limpiar también o liberar de todo el óxido el caliper, y reemplazar el pistón, armar y volver a instalarlo. Frenos de disco, vamos a tener diferentes tipos de discos dependiendo del fabricante y diseño del vehículo. Vamos a tener discos sólidos como estos que están aquí, que básicamente no tienen un sistema de disipación de calor. Estos se colocan en vehículos que no son muy pesados, que no trabajan a condiciones extremas de operación, o en ejes traseros. En los ejes traseros que digamos no están sometidos a gran carga. Entonces tenemos los discos sólidos. Tenemos los discos ventilados, que los cuales, bueno, ya lo habíamos visto anteriormente, tienen un espacio entre cara y cara, donde, bueno, pues debido a la velocidad que tiene, va a crear pequeñas líneas de aire que van a pasar a través de él, a través de estas ranuras, para disipar el calor producido durante el frenado. Y estos son muy eficientes, son muy buenos, disipan el calor de manera óptima, y se ocupan básicamente en vehículos pesados en el eje delantero, también en carros chicos en el eje delantero,
y en camiones también. Posteriormente tenemos los discos de frenos hiperventilados, que aparte de tener esta separación entre cara y cara del disco, también tienen orificios laterales que atraviesan la cara de superficie de contacto del disco, con la intención de hacer pasar más aire a través del material para disipar aún más el calor. Estos se ocupan en vehículos de alto desempeño, deportivos y superdeportivos, los cuales con ayuda del RIN, el cual está diseñado para crear una corriente de aire como una especie de ventilador. El RIN, pues al agarrar velocidad, pues crea una especie de flujo de aire que va a ventilar aún más estos frenos para bajar más su temperatura. Y por último vamos a tener estos discos que cumplen una función doble, la cual son discos, pero también tienen la cavidad de tambor, es decir, tienen una doble función, el cual es freno de disco y freno de tambor. Normalmente este espacio que tenemos aquí, que ocuparía las balatas o el sistema de frenos para tipo tambor, solamente se ocupa como sistema de freno de estacionamiento. Lo ocupan varias camionetas y algunos vehículos, y este espacio lo ocupan para alojar las balatas o las pastillas. No, balatas, su nombre correcto es balatas o zapatas, pero que solamente van a funcionar para el freno de estacionamiento. En realidad las que frenan al vehículo serían las pastillas que están en contacto con las caras del disco, y las zapatas serían solamente para accionar el freno de estacionamiento. Y bueno, pues este es otro tipo de disco, un disco de función doble que es disco y tambor al mismo tiempo, pero el tambor solo se ocupa para el freno de estacionamiento. Y bueno, esos serían los tipos de disco que tendríamos en un sistema de frenos. Vamos con tipo de pastillas de freno. Es un tema un poco amplio, pero lo vamos a resumir en los tipos de balatas que existen. Básicamente existen 3 tipos de balatas, y dentro de esos 3 tipos pues hay otras variantes. La más antigua, la más antigua y la más económica es la tipo orgánica. La balata de tipo orgánica, la cual se basa en fibras cerámicas y de carbón, son las más comunes, son las más baratas, son un poco ruidosas, y también se desgastan muy rápido. Pero la ventaja de estas balatas es de que no desgastan el disco, es decir, son suaves. Son suaves, no desgastan el disco. Y una desventaja es que liberan mucho polvo, ensucian mucho los rines. Si se dan cuenta, hay vehículos que después de cierto tiempo el rin se ve como sucio, como empolvado de carbón. Entonces, bueno, pues son muy buenas, disipan muy bien el calor, son baratas. Posteriormente tenemos, me voy a pasar de este lado, las metálicas, las cuales también tienen una división que se llama semimetálicas. Son un poco más caras que las orgánicas, su rendimiento es mucho mayor debido a que el material es ligeramente más duro, hacen poco ruido y se desgastan muy poco, pero tienen la desventaja que desgastan mucho el disco, lo desgasta muy rápido, creando ceja o acabándose lo más rápido. Entonces es la única desventaja. Liberan un poco menos de polvo que la orgánica, pero aún así también liberan polvo. Y bueno, de las mejores, no digo que son las mejores, pero es lo que hasta la fecha ha resultado muy bien y muy óptimo, es la cerámica, las pastillas de freno cerámicas, las cuales obviamente son más caras,
más caras que la orgánica y que la metálica. Tienen un buen rendimiento, un buen grado de disipación de calor, hacen poco ruido, poco desgaste y no liberan polvo, no desprenden ese polvo que ensucia los rines. Ahora, ¿cuál deben de usar para el vehículo? Depende de las condiciones de operación, depende de qué tipo de vehículo van a arreglar, las condiciones del disco, bueno, pues dependiendo para qué se utiliza el carro. Si es un carro que a lo mejor transita mucho, a lo mejor es un taxi que circula a diario, está sometido al uso diario y frenadas bruscas, bueno, pues se recomienda unas cerámicas. Tal vez si son vehículos de carga que no frenan mucho o que tienen distancias largas, las orgánicas o las metálicas o semimetálicas. Ahí ya dependerá de las condiciones de operación, de uso, hábitos de manejo, en fin, ya dependerá del cliente y del vehículo y también del mecánico qué tipo de balatas utiliza. Ok, bueno, tenemos aquí un ejemplo, ¿no?, de las balatas de tipo orgánicas. Fórmula orgánica, no utilizan asbesto, y semimetálicas con fibras de cerámica y carbón. Tenemos aquí una imagen donde nos muestran varios tipos de balatas. Tenemos una semimetálica, una cerámica, otro tipo cerámica, bajo metal y semimetálica. La fórmula cerámica, bueno, pues libre de materiales pesados, excedente resistencia al calor, de 600 a 800 grados centígrados, menor desgaste de los rotores, es decir, de los discos, bajo en polvo en la rueda, vida útil larga. La cerámica, la semimetálica, alta resistencia al calor, buen antidesgaste y rendimiento del frenado, buen ruido de absorción, buen anticorte y Bader recuperación. Fórmula en bajo metálico o la de carbón. La orgánica dice compuestos inorgánicos, excelente recuperación de vadeo, cómodo en el frenado, sensación del pedal, alta resistencia al calor. Ok, entonces, bueno, pues ahí tenemos los tipos de balatas y obviamente, repito, dependerá del tipo de vehículo al que se le va a poner y deberán de seleccionar la mejor. Ahora, dos características de las pastillas de freno delanteras. Una es pues este dispositivo avisador, el cual es una laminilla de fierro que está colocada en las pastillas, que tiene este sobresalto, el cual la intención es la de generar un rechinido en los frenos cuando el material del material friccionante ya está al límite de su vida útil. Cuando la balata tiene suficiente material, bueno, pues esta laminilla no toca al disco, lo que ocasionará que no haya ningún ruido en el sistema de frenos, pero conforme se vaya desgastando, la laminilla se va a acercar cada vez más al disco, y cuando llegue un momento en el que ya queda muy poco material, pues va a rozar el disco y va a generar un rechinido muy fuerte, el cual va a avisar al operador que algo anda mal en el sistema de frenos. Este es un dispositivo avisador mecánico, y también tenemos con sensores en la balata, como este tipo. Una balata con sensor, el cual va hacia la computadora, ya sea del ABS o del ABS o de control de tracción, el cual, bueno, pues a partir de igual de una resistencia, va a avisar a la computadora el nivel de material que tiene la balata.
Conforme se vaya desgastando, la resistencia va a ir variando y la computadora va a llegar un momento en el que va a detectar que la pasta está ya demasiado delgada y se va a encender un testigo en el tablero, el cual avisará que hay problemas en el sistema de frenos y tendría que llevarse al servicio. Esos serían los dos dispositivos que cuentan, los dos dispositivos de aviso con los que cuentan las pastillas delanteras de freno. Vamos ahora con el eje trasero y vamos a ver los frenos de tambor. Estos frenos de tambor son muy buenos porque tienen una superficie más amplia de frenado que las balatas o el sistema de frenos de disco. Mientras que en los sistemas de freno de disco tengo solo esta área, en este caso multiplicada por 2 porque es una de cada lado. Tengo esta área que es la que está en contacto con el disco. Vamos a poner que el área es de unos 20 centímetros cuadrados. 20 centímetros cuadrados de superficie. Bueno, pues en los sistemas de tambor voy a tener una área mucho más amplia. Voy a tener más del doble. En este caso tendría aquí 20 y acá otros 20 centímetros cuadrados, que daría un total de 40 o más, dependiendo el tipo de el grosor de la balata y la cantidad de pasta que tenga, unos 40 centímetros cuadrados. Eso significa que la ventaja de los frenos de disco es que son muy potentes. ¿A qué me refiero? Que actúan de manera muy rápida y con mucha fuerza, debido a la área transversal del pistón. Bueno, pues actúan con mucha fuerza, y obviamente es necesario porque en el eje delantero es donde tenemos el mayor peso, y también actúan muy rápido, con mucha rapidez, lo que ayuda a frenar el vehículo de manera muy rápida y a que el frenado sea más rápido en menos tiempo y en menos espacio. Pero la ventaja de combinar con este sistema de frenos en el eje trasero es que estos tienen mucha más fuerza de frenado. Son más lentos, eso sí, frenan con mucho más lentitud. No tienen tanta potencia. Recordemos que potencia es trabajo sobre tiempo. Entonces la velocidad de reacción del sistema de frenos de tambor es más lenta, pero la fuerza con la que frena es mucho mayor. Es mucho mayor debido a la cantidad de espacio que está en contacto con el tambor. Y esto ayuda mucho para en sistemas o en condiciones cuando el vehículo va cargado. Entonces, si va muy cargado el vehículo, normalmente si tuviéramos frenos de disco en llantas traseras y delanteras, bueno, pues tenderían a calentarse mucho cuando va cargado. Mientras que estos sistemas de frenos de balatas ayudan mucho a vehículos de carga y que no se calienten tanto y a frenar de manera óptima. Y bueno, pues esa es la ventaja, que tienen mucha fuerza de frenado. Son lentos, pero mucha fuerza de frenado, y esto me ayuda básicamente en momentos en los que el vehículo va cargado. Y bueno, vamos a ver los componentes. Tenemos acá una foto real de cómo es el sistema de frenos, y nuestro elemento principal va a ser este, que es el cilindro de rueda o cilindro esclavo, el cual aquí es donde va a llegar la presión de la bomba de frenos. Aquí va a llegar y va a empujar estos émbolos que tenemos aquí, los cuales van a hacer expandir o van a abrir las balatas. Tenemos también un conjunto de resortes. Tenemos un resorte izquierdo y un resorte derecho, los cuales van a crear la función de siempre contraer las balatas, es decir, siempre tenerlas adheridas al pistón.
siempre las van a jalar hacia la parte interna para evitar que estén en contacto con el tambor. Entonces las van a regresar. Vamos a tener dos resortes aquí. Vamos a tener, ¿qué otra cosa? Bueno, el chicote, este chicote que viene por aquí, que es el que va a activar el calibrador, que es automático, un calibrador automático que se va a activar cada que se ponga el freno de estacionamiento. Tenemos aquí un separador, que es una plaquita, que va a hacer función en conjunto de la palanca del freno de estacionamiento. Aquí vemos una sección, no se alcanza a ver completamente porque está por la parte trasera de la zapata, pero esta es una palanca, es la que va a accionar las balatas cuando coloquemos el freno de estacionamiento. Básicamente lo que hace es expandirlas, es otro elemento expansor, pero este es mecánico. Hace la misma función que el cilindro de rueda, pero de manera mecánica. Y el cilindro de rueda lo hace de forma hidráulica, por eso es que están colocados en paralelo, porque hacen la misma función, pero obviamente el freno de estacionamiento solamente se va a colocar cuando el auto esté completamente detenido. Acá en la parte de abajo tenemos otro resorte que es el que va nuevamente a contraer las balatas en la parte inferior, y tenemos este tornillo calibrador que básicamente lo que va a hacer es ir expandiendo las balatas dependiendo el desgaste de ellas, o conforme se desgaste va a ir abriendo las balatas. Y les digo, es de manera automática. Obviamente cuando se arman las balatas al principio se hace una calibración manual, pero posteriormente se ajusta automáticamente. Tenemos los resortes y clavos, que son los que detienen las balatas presionadas hacia el plato portabalatas, ¿correcto? Acá tenemos los mismos elementos. Tenemos el cilindro de rueda, que es este. Tenemos el cilindro de rueda, los dos resortes, un resorte derecho, un resorte izquierdo, el chicote para el accionamiento de la laina calibradora o de la calibradora automática, un resorte, el calibrador que está aquí en la parte de abajo, este es muy importante que lo recuerden, el calibrador, los resortes y clavos, y tenemos aquí la placa del freno de estacionamiento. Ok, vamos a verlo más a fondo, vamos a ver los componentes. Y bueno, tenemos aquí nuevamente el despiece completo de un sistema de frenos de tambor. Tenemos el cilindro esclavo o el cilindro de rueda, que es todo este ya desarmado por completo. Ahorita vamos a ver cómo se ve. Obviamente sus tornillos de sujeción, y un elemento muy importante, al igual que en el disco de frenos, perdón, en el freno de disco, tenemos el purgador. El purgador, obviamente para liberar el aire en el sistema de tuberías del freno de tambor. Tenemos el tambor como tal, que es este de acá. Los resortes. El calibrador, que va en la parte inferior. La placa calibradora. Las balatas. Este es el ancla del freno de estacionamiento, esta que vemos aquí. Esta es, como les digo, no se veía hace rato porque normalmente va en la parte de atrás. Otro resorte. Tenemos aquí el chicote, sí, es el chicote o la manguera de frenos. Me parece que es la manguera de frenos, sí es la manguera. Falta el chicote porque también esta ancla se actúa a través de un chicote de metal. Y tenemos el plato portabalatas. Plato portabalatas. Tenemos aquí los clavos, que son los que detienen a las balatas, y los resortes con sus arandelas. Y bueno, esos serían todos los elementos del sistema de frenos
de tambor. Nuevamente, aquí está otro desglose. Tenemos el tambor, que es una especie de campana. Tenemos las balatas, los resortes, que siempre van a estar contrayéndolas. Resortes de sujeción. Aquí tenemos los resortes con sus arandelas. Tenemos los clavos o el pasador de retención de las zapatas. El cilindro de rueda. La válvula de purga o el purgador. Y el tubo de frenos. Y acá abajo, bueno, pues el ancla con ajustador manual tipo cuña para calibrar las balatas. Cilindro de rueda, este es el elemento principal, el elemento actuador. Este es el actuador hidráulico. Y bueno, es un cilindro de metal, de hierro colado, maquinado, el cual tiene un ducto donde se va a conectar con la manguera de frenos. Y el otro ducto que es para el purgador. Este es el purgador, el cual nos va a servir como una especie de tapón o válvula para liberar el aire en el sistema. En su interior vamos a tener dos pistones, dos émbolos, 1 y 2, uno de cada lado. Vamos a tener sus retenes, que son estos, su retén y su cubre polvo. Muy parecido a el sistema de pistón de caliper de frenos de disco, pero en este caso, bueno, es diferente el funcionamiento, aunque es muy parecido. Nuevamente tenemos dos pistones. En este caso tenemos dos porque se va a deslizar uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, así como lo vemos aquí. La presión va a entrar por aquí, en este caso de color amarillo, y se va a distribuir en ambas direcciones, lo que va a hacer que los pistones, bueno, pues se recorran o se desplacen en dirección contraria uno del otro. Eso va a ayudar a que empuje las balatas hacia afuera, las va a empujar, las va a expandir hasta que la balata roce con la pared del tambor y la frene. Y de este lado tenemos el purgador, el cual va a ayudarnos a liberar el aire en el sistema. Un punto muy importante aquí, el purgador, este purgador siempre tiene que ir en la parte superior del cilindro o de cualquier dispositivo hidráulico para poder liberar el aire. ¿Qué significa? Que por diferencia de densidades, el líquido siempre va a tender a irse a la parte de abajo y el aire a la parte de arriba. Eso por aspectos naturales de la física de estas sustancias. Y bueno, el purgador nos ayuda a liberar el aire porque tiende a irse hacia arriba, ¿correcto? Pero si el purgador se colocara en la parte de abajo, nunca va a salir el aire, porque el aire va a estar arriba. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que en ocasiones van a encontrar calipers con purgadores en la parte inferior. Por ejemplo, vamos a verlo aquí. Este caliper tiene el purgador en la parte de arriba. Esto es correcto. Pero hay calipers que van a encontrar con purgadores en la parte de abajo. Y obviamente nunca va a salir el aire. Para esta situación tienen que buscar la forma de voltearlo, invertir la posición y drenar el aire. Pero siempre el purgador tiene que estar en la parte superior del caliper, así como está aquí. Vean, aquí el purgador está arriba. ¿Por qué? Porque cuando entre el líquido y si llegase a haber aire, bueno, pues el aire va a subir. El aire va a estar aquí, aquí va a estar y el líquido abajo. Pero van a encontrarse calipers donde el purgador está aquí abajo. Ahí fue un error de diseño de los ingenieros, la verdad, fue un error fatal. Obviamente, bueno, pues muchos vehículos vienen con errores, algunos más graves que otros, pero sí, aquí los ingenieros les falló, no sé qué pensaron, en fin.
Pero sí me ha tocado más de un carro encontrar estos detalles donde estás purgue y purgue y el pedal no sube, no frena, se amarra solamente las balatas traseras sí, las traseras, las delanteras no frenan, el pedal se va hasta el fondo, en fin, muchas fallas por este simple detalle. Entonces, bueno, pues lo que hago básicamente es voltearlo y por pura gravedad abrir los purgadores para salir todo, para que salga todo el aire. Entonces, un detalle muy importante aquí respecto al purgador, siempre el purgador tiene que ir arriba. ¿Por qué? Porque el aire sale por arriba. Si el purgador viene abajo, nunca van a poder sacar el aire. Y bueno, pues ahí está el cilindro de rueda, que es un cilindro de doble pistón. Y las zapatas de freno o balatas son estas. Y bueno, aquí cabe mencionar que tenemos el ancla para el freno de estacionamiento. Este es el ancla. Y bueno, tenemos aquí las medias lunas de las balatas. Y estas balatas, obviamente esta parte, este espacio, este material que vemos aquí, es el que va a rozar en esta cara. Es el que va a rozar aquí. Y va a frenar nuestro tambor. ¿Ok? Es un sistema de frenos pues muy práctico, muy fuerte, de mucha fuerza. Continuamos ahora con el calibrador de balatas. ¿Qué es el calibrador de balatas? Bueno, pues básicamente es un tornillo. En este caso puede ser de cuerda izquierda o cuerda derecha, dependiendo el lado en el que se coloque. Una tuerca que es la que va a deslizarse sobre el tornillo, y una contraparte que es la que va a ayudar a expandir nuestro calibrador. Entonces básicamente lo que hace este tornillo y esta tuerca es que conforme vamos girando la tuerca, bueno, pues se va abriendo, se va expandiendo el calibrador y va empujando las balatas, las va acercando cada vez más al tambor, hasta cierto punto en el que haya el mínimo espacio de separación para que la actuación de la balata sea lo más pronta posible cuando frenas. Si hay mucho espacio entre la balata y el tambor, lo que va a pasar es de que el accionamiento de los frenos va a ser más retardado y el pedal también se va a ir cada vez más al fondo, debido a que tiene que tiene que empujar mucha distancia entre la balata y el tambor. Por eso es que el calibrador lo que hace es que conforme se vayan desgastando las balatas, bueno, ir recuperando ese espacio perdido por el desgaste de las balatas, e irlas empujando, irlas acercando conforme se desgastan, mantener siempre la misma separación mínima entre la balata, entre el material de la balata, el material friccionante, y el tambor. Entonces, este material pues se va a ir desgastando. Entonces aquí debe haber una separación mínima de milésimas de pulgada para que al momento de pisar el freno pues actúen de manera inmediata. Pero si están muy alejadas, pues el frenado va a ser menos eficiente, más retardado, y el pedal también se va a ir más al fondo. Entonces el calibrador es muy importante para un buen funcionamiento de los frenos. Y bueno, este calibrador es automático, funciona a través de pues esta laminilla que ya la vimos anteriormente. Es esta de acá. Es esta laminilla, esta de acá. Y aquí, bueno, pues la tenemos, este es el calibrador. Y bueno, básicamente es un tornillo, o tiene un astreado, una forma de estrella escalonada, para que la laina pueda empujar, pueda colocarse o acomodarse en cada uno de estos dientes, y al momento de bajar, pues darle ese pequeño giro
hacer ese giro y irlo calibrando. Realmente son segmentos de vuelta muy pequeñitos, muy pequeñitos. Cada que activas el freno de estacionamiento, pues aquí baja. Este es una especie de palanca que va a moverse hacia la parte inferior, y como está sentada sobre uno de los dientes, al momento que baja lo hace girar. Obviamente si ya está a lo más pegado posible la balata al tambor, bueno, pues esto ya no se va a mover, solamente se va a mover cuando haya mucho espacio, porque va a tener pues esa libertad de bajar. Pero si el espacio ya es muy corto, básicamente esto no se mueve. Entonces no es de que lo calibra hasta el momento de amarrar la llanta. Cada que activas el freno de estacionamiento, pues se va a estar ajustando hasta amarrarse. No, eso no es así, porque bueno, pues si no traería problemas cada vez que tú activas el freno de estacionamiento. Cada vez que lo activarías, bueno, se estaría calibrando, acercándose hasta amarrar las llantas. Y no, eso no sucede. Realmente es solamente cuando se ha desgastado la balata, solamente cuando hay el suficiente espacio para hacer el palanqueo. Cuando el espacio es mínimo, obviamente esta palanca no se va a mover y el calibrador no va a girar. Y bueno, aquí podemos ver el calibrador, podemos ver la tuerca tipo estrella, podemos ver el tornillo y podemos ver la contraparte, y podemos ver la laina calibradora, ¿correcto? En este caso esto se hace de manera automática, pero para que esto se pueda lograr de manera automática, bueno, pues necesitamos también calibrarlo manualmente al momento de armar las balatas. Lo vamos a hacer durante la práctica de frenos. Vamos a calibrarlas para ver cómo se hace de manera manual, digamos cuando se arma por primera vez o cuando se desarma completamente el sistema de frenos, y cuando los vas a poner en forma después de un servicio, sí hay que hacerlo manualmente, digamos para ayudarle y dejarlo, digamos, lo más cerca posible. Una vez que tú ya calibraste manualmente, ya con el uso y con la operación, ya la calibración es automática. Pero sí, cuando se desarma, se tiene que calibrar manualmente. El técnico tiene que hacer esta calibración de manera manual, debido a que este tornillo o esta tuerca, pues se regresa toda hacia acá con la intención de liberar las balatas. Entonces se pierde ese espacio, se pierde esa calibración, se desacomoda, y obviamente se pierde ya la distancia cercana entre la balata y el tambor. Entonces hay que hacerlo manualmente para volver a acercarlas. Una vez que ya lo dejas lo más cerca posible de manera manual, ya posteriormente se hará automáticamente. El freno de estacionamiento, bueno, pues tenemos aquí el ancla. Este es el ancla, esta que vemos aquí, la cual va a ser activada con ayuda de un chicote. Este chicote que va conectado al freno de estacionamiento, ya sea a través de el pedal o a través de la palanca de freno de estacionamiento. Normalmente no se ve porque está colocado en la parte de atrás. Aquí está, miren, aquí se ve el chicote del freno de estacionamiento. De hecho acá también está, acá está el chicote. Este es el chicote del freno de estacionamiento. Vamos a ver si se ve acá. Aquí no lo pusieron. Aquí está el chicote del freno de estacionamiento. Es este. Este es el chicote. Acá está el ancla, pero va en la parte de atrás, por eso es que no se ve mucho. De hecho, esta imagen que está acá, tuvieron que voltear la balata. Si se dan cuenta, esta balata, por la posición del chicote, esta balata va de este lado. Solo que la voltearon para que se pudiera ver el ancla del freno de estacionamiento. Básicamente es una palanca que al momento de jalarlo va a de jalar el pedal, aplicar el pedal o jalar la palanca de freno de estacionamiento, va a jalar este chicote, y este va a hacer un efecto de palanca. Lo que va a hacer es separar las balatas. Aquí está.
Este es el separador. Aquí está el ancla. Y lo que va a hacer es jalar y va a expandir las balatas de tal forma que va a dejar presionado presionado el tambor. Tipos de líquido de freno. Básicamente vamos a tener 4 tipos de líquido de frenos basados en el departamento de transporte de los Estados Unidos, y normalmente las especificaciones se dan bajo la norma del departamento de transporte con las siglas DOT, Department of Transport, departamento de transporte. Y bueno, las clasificaciones son el DOT 3, DOT 4, DOT 5 y DOT 5.1. ¿Cuál es lo importante? Lo importante en el líquido de frenos, bueno, pues el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque el líquido, como saben, bueno, pues es el encargado de transferir la presión y se calienta. Entonces, lo que se busca es tener un nivel de punto de ebullición pues elevado. Están constituidos básicamente de glicol, a excepción del DOT 5, que es de silicona, con base en silicona, pero todos los demás están hechos con base de glicol. Entonces vamos a ver sus características de los líquidos de freno. El principal problema de los líquidos de freno con base en el glicol es la hidroscopía. ¿Qué es la hidroscopía? Bueno, pues es la capacidad de absorber la humedad del medio ambiente, en este caso la humedad en el aire, la humedad del medio. Ese es el principal problema y es, digamos, con lo que luchan los fabricantes de líquido de frenos, reducir la capacidad hidroscópica de los líquidos de frenos para que no absorban la humedad. Entonces vamos a ver sus características. Dice, el líquido de frenos es el encargado de transmitir la presión hidráulica desde la bomba principal o el cilindro maestro hasta el tambor o disco. La constante presión hidráulica causa que la temperatura del líquido se incremente. ¿Esto qué significa? Que si el vehículo está transitando en una ciudad o en lugares donde hay que estar frenando constantemente, o se tiene que enfrentar a un frenado de pánico, bueno, pues el operador va a presionar fuertemente el pedal. Esa presión, por principios y leyes de la física, al incrementar la presión de un sistema, incrementa su temperatura. Entonces, esa temperatura afectará a ese líquido de frenos. Por esa razón es de que la temperatura, el control de la temperatura de su punto de ebullición del líquido debe ser muy importante, debido a este principio de presión. Al presionar o al comprimir el líquido se va a calentar. Conforme el líquido de freno envejece, absorbe humedad, hidroscopía, la cual hace que baje su punto de ebullición y causa mayor corrosión en los componentes del sistema de frenos. Es lo que les digo. Normalmente el líquido de frenos tiene un aspecto transparente, medio amarillento transparente, pero con el paso del tiempo se va haciendo verde, se va haciendo negro, se va oscureciendo. Eso significa que está absorbiendo mucha humedad del medio. ¿Por qué? Porque es un elemento hidroscópico y esa humedad finalmente es agua que tiene oxígeno, y ese oxígeno va a oxidar nuestros elementos internos del sistema de frenos, lo que va a hacer que haya corrosión en cilindros, en calipers, en pistones, básicamente en pistones y cilindros, lo que va a ocasionar que los frenos se atasquen, que ya no corra el pistón libremente dentro del cilindro, que se desgasten balatas irregularmente, que se quede frenado el vehículo, que se desgasten balatas de un solo lado, que se desgasten solamente las de enfrente, o solamente las de atrás, o solamente las de un lado, o si es de un lado, que solamente la balata que está del lado del cilindro y la que está del otro lado del caliper no. En fin, que se calienten, que rechine, en fin, una serie de problemas que nos va a ocasionar esta humedad en el sistema. Entonces, es importante que
se cambie constantemente el líquido de frenos para evitar que esa humedad vaya dañando los frenos. ¿Cada cuándo se debe de cambiar el líquido de frenos? Cada 50,000 kilómetros o cada 2 años. Ok, lo que ocurra primero. Pruebas de líquido de frenos. Todos los líquidos de frenos deben pasar con éxito las pruebas siguientes. Fluidez a bajas temperaturas. Esto debido a que hay vehículos que circulan en lugares donde hay temperaturas muy bajas, ¿no? Como Norteamérica. Pérdida de líquido de freno por causa de evaporación, probada a 100 grados centígrados. Esto también debido a que hay vehículos que circulan en lugares muy calientes. Entonces también tiene que tener pues un nivel de vaporización muy bajo. Compatibilidad con otros líquidos de frenos. ¿Para qué? Para poder rellenar en caso de ser necesario, para que no haya problemas. Resistencia a la oxidación, efectos específicos sobre el hule, es decir, nada de desintegración, no debe deshacer el hule. ¿Por qué? Porque obviamente los retenes son de hule. Este retén que tenemos aquí, estos retenes son de hule. Entonces obviamente no debe deshacerlos, no debe de causarles ningún daño, porque ¿qué pasaría si los deshace? Pues el líquido se fugaría, este retén. Estos retenes son de plástico y prácticamente es el elemento pues más importante en la retención de la presión, este elemento. Entonces si el líquido los deshace, pues bueno, pues adiós presión. Entonces eso es muy importante. Nada de incremento en la dureza del hule. Obviamente también no debe de endurecerlos, resecarlos, porque si no también se fracturan, se rompen, se cuartean. Es decir, tienen que estar siempre elásticos. Y bueno, disminución limitada de la dureza del hule. Esas son las pruebas a las que debe cumplir un líquido de frenos. Tipos de líquido de frenos. El líquido de frenos se fabrica a partir de una combinación de diversos tipos de glicol, que es un líquido que no tiene como base el petróleo. Todos los líquidos de freno de glicol son transparentes, incoloros o de color ámbar. El líquido de frenos deberá tener las características siguientes: punto de ebullición alto, punto de congelación bajo, no dañar las partes de hule del sistema de frenos. Especificaciones para el líquido de frenos. El líquido de frenos DOT 3 es un disolvente muy poderoso y puede remover la pintura. Cuando se trabaja con el líquido de frenos DOT 3 es necesario tener cuidado de evitar contacto con las superficies pintadas del vehículo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el líquido de frenos es, bueno, como dice aquí, un removedor de pintura. Entonces, cada que por algún accidente o por cuestiones técnicas se derrame el líquido sobre el vehículo, ya sea en la parte interna o externa del vehículo, se debe de limpiar con agua o se debe diluir con agua. Es decir, suponiendo que le estás rellenando líquido a tu depósito y se te derramó un poco, bueno, pues basta nada más con que le eches agua encima de donde se derramó el líquido de frenos. ¿Por qué? Porque si no lo limpias, lo que va a hacer es que va a remover la pintura y bueno, pues va a dejar descubierto el metal y se va a oxidar, se va a deteriorar y se va a ver mal. Entonces es hasta cierto punto corrosivo. Entonces debes de limpiarlo siempre con agua. Todos los líquidos de frenos automotrices deben satisfacer la norma federal de seguridad para el vehículo, para vehículos de motor número 116 de la Sociedad de Ingenieros Automotrices y el Departamento de Transporte DOT. El DOT 3, este es el líquido que se emplea con más frecuencia y posee las siguientes características. El DOT 3 absorbe humedad. Según la SAE, el DOT 3 puede absorber 2% de su volumen de agua por año. El líquido de frenos absorbe humedad a través de uniones y alrededor de los sellos. Con el tiempo el agua corroe el sistema y espesa el líquido de frenos, atascando los cilindros y pistones, ocasionando que las balatas se desgasten más rápido y el vehículo quede frenado. Es lo que les comentaba, la corrosión en el interior del sistema es muy perjudicial y muy dañina para el sistema. DOT 4. Este líquido se usa en todos los vehículos
posee baja absorción de humedad. El DOT 4 no absorbe agua con tanta rapidez como el DOT 3, pero la humedad no deja de afectarle y solo se debe usar tomando de un recipiente nuevo y sellado. El DOT 4 cuesta el doble de precio que el DOT 3. El DOT 4 se puede usar en todos los casos en el que se especifique el DOT 3, que significa que el DOT 4 está mejorado, tiene mayor punto de ebullición, absorbe menos agua y se puede reemplazar en todos los sistemas de frenos donde se especifique que usen el DOT 3. Bueno, pues van a poder usar el DOT 4 sin problemas. Básicamente el DOT 4 también se recomienda para sistemas de frenos ABS. El DOT 5 tiene más desventajas que ventajas. Vamos a verlas. Este tipo de líquido de frenos se denomina líquido de frenos de silicona y no absorbe agua en absoluto. Se dice que no es higroscópico. Es una de las ventajas de este líquido de frenos con base en silicona, que básicamente no absorbe el agua, no es higroscópico. Es una gran ventaja. Pero el DOT 5 es de color morado, violeta, para distinguirlo del líquido de frenos DOT 3 y 4. Es decir, para que no lo revolvamos o no le eches DOT 3 o DOT 4 a el DOT 5. No es compatible. Las siliconas contienen alrededor de 3 veces la cantidad de aire disuelto que contienen los líquidos con base glicol. Esta característica del líquido de frenos de silicona es la causa más preocupante de su uso. El líquido de frenos de silicona tiene afinidad por el aire, por lo tanto es más difícil de purgar. El aire atrapado se expande al aumentar la temperatura. Esto causa que el pedal se sienta esponjoso. Las características del líquido de frenos de silicona DOT 5 es absorber aire. Es una de las razones principales por las que no se recomienda su uso en sistemas de freno antibloqueo ABS. El aire atrapado en el líquido de frenos de silicona puede también desprender gas a altitudes elevadas, causando un pedal esponjoso. A más de 1500 metros sobre el nivel del mar, DOT 5 tiene a vaporizarse, convertirse en gas. Entonces, una de las ventajas de este líquido es que tiene mucha afinidad por el aire, y obviamente el aire es el peor enemigo del sistema de frenos. Ciertas partes del líquido tienden a crear burbujas en el sistema de frenos, lo que es similar a tener aire en el sistema de frenos. El líquido de frenos DOT 5 no se debe mezclar con ningún otro tipo de líquido de frenos. El DOT 5 no afecta a las partes de hule y no causa corrosión. El DOT 5 es caro, cuesta aproximadamente 4 veces más el líquido de frenos. Entonces parece ser que hay más desventajas que ventajas en este tipo de líquido de frenos. Por esa razón, sacaron el DOT 5.1, el cual ya regresa a utilizar la base de glicol. Sus ventajas es que también absorbe menos humedad que el DOT 4. Su punto de ebullición en seco es de 270 grados centígrados y húmedo 180 grados centígrados. Tiene una viscosidad de 900 centiextox. Esto es una baja viscosidad. ¿Esto qué significa? Que esta es una desventaja del 5.1 porque esta baja viscosidad es el principal problema o defecto, puesto que aumenta el riesgo de que se produzcan fugas en circuitos de frenos. Es decir, esa baja viscosidad ayuda a que, como es un líquido muy, muy delgado, por así decirlo, si el sistema no se encuentra en óptimas condiciones, basta con tener una pequeña ranura para que el líquido pueda fugarse y tener problemas. Entonces, eso sería todo respecto al líquido de frenos. Regresando a esta tablita, tenemos el DOT 3, tenemos dos datos importantes respecto al punto de ebullición, uno en seco, es decir, de nuevo, y uno 2 años después, ya con la humedad en el sistema. Normalmente siempre se usa este número para condiciones extremas. El DOT 3 tiene un punto de ebullición de 140 grados centígrados, el DOT 4 155, el DOT 5 180 y el DOT 5.1 191 grados centígrados.
¿ok? Entonces, bueno, pues ahí ya deberán de seleccionar qué líquido se le recomienda más a su auto. Yo recomiendo más el DOT 4 para todos, incluyendo con ABS. Y bueno, si ya es con vehículos de alto desempeño o deportivos o superdeportivos, un 5.1. Y bueno, pues hasta ahí ha llegado nuestra clase del día de hoy. Les agradezco su tiempo y estamos llegando ya al límite de nuestro temario. Solamente faltaría abordar el tema de ABS. Con esta tercera parte, bueno, pues habremos terminado ya todo lo de sistemas de frenos convencionales para vehículos de gama media y autos pequeños. Posteriormente vamos a entrar ya con la teoría de ABS y también ya vamos a entrar con los videos de práctica. ¿Vale? Vamos a entrar ya a la práctica para ver cómo se desarman, cómo se hace el cambio de balatas, cambio de cilindros, limpieza y calibración de frenos. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos a la próxima. No olviden de dejar sus comentarios, si tienen alguna duda, suscribirse y compartir. Entonces nos vemos la siguiente clase.